Porque recordamos que en la semana pasada empezamos, o sea, cada semana tratamos ¿cómo se llama? De resumir un capítulo. Entonces tomamos un poco más tiempo para la introducción. Después la semana pasada hablamos un poco más de la introducción y después empezamos con el primer capítulo. La idea hoy es tratar de resumir el segundo o tercer capítulo en Tiferet Israel. ¿Okay? En la semana pasada, ya que mencionaste el tema de Parnassá, dijimos que uno de las citaciones de los Jajamim que pusimos aquí en la pizarra era este Gemara que dice que Rabbi Eliezer dice: yo no conozco un león que tiene que cargar agua para sustentarse. No conozco un ciervo que trabaja con frutas. Yo no conozco un zorro que tiene una tienda. Y ellos, sin todo esto, reciben lo que necesitan litparnes, belitzar, o sea, sin problemas. Ellos tienen lo que necesitan. Y nosotros, los seres humanos, a pesar de que el reino animal está creado para el ser humano, y ellos reciben su parnassá sin problemas, sin grandes esfuerzos, nosotros que estamos creados para servir al Creador directamente, seguramente que debemos recibir lo que necesitamos porque estamos trabajando para el Creador, ¿no es cierto? Claro, entonces, como la Gemara dice sobre Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo, que fue suficiente, Kav Haruvim Me'erev Shabbat Le'erev Shabbat, que se sostenían con algarrobos, con Kav Haruvim, con algarrobos y agua. Que para nosotros sería extrema pobreza, ¿no es cierto? Pero pues obviamente ahí vemos que todo el tema de sustento es muy relacionado, muy yajasí, muy relativo a cómo lo tomas, ¿no? Poteach et yadecha umasbia joachai ratzon. ¿Por qué decimos ratzon? Porque el ratzon de la persona, la voluntad de la persona es absolutamente clave en esta ecuación, porque si la persona tiene razón litparnes y tiene las intenciones como corresponde, entonces va a ver lo más probable que tiene lo que se necesita. Y de repente no está todo el día pidiendo más y más y más, porque tiene suficiente. Como dice la Gemara, que en la época de oro, digamos, del Beit HaMikdash, los Kohanim recibieron del Lechem HaPanim. Lechem HaPanim es ese pan que claro, que lo sacaron, el pan especial que pusieron en el Shulchan, y que muchos Kohanim y poco pan, y cada uno recibió un poco. Pero eso fue suficiente para llenarse. Claro, porque tanto la razón de sustentarse y tanta la razón de apreciar y agradecer por lo que uno tiene, entonces uno empieza a sentirse que lo que tiene es suficiente. Es como el ciclo virtuoso, de que cuando uno es más agradecido será por lo que recibe y menos va a tener que recibir porque está siempre agradecido. Entonces es así, que está en las manos nuestras, es razón nuestro, poteach et yadecha umasbia joachai razón. Si el Jai tiene razón, siempre va a encontrar que tiene suficiente. Ahora, una persona que está afuera mirando esto con ojos críticos va a decir: oh, ¿y qué lado del cerebro ustedes hacen los religiosos? Que en el fondo no tiene nada, pero empieza a convencer a la gente que esté como convencidos y satisfechos con lo que tiene. A ver,
Ya, entonces va a ser miserable toda su vida, pero con el lado de ser, entonces a lo mejor va a poder aguantar un poco más. No, señor, es justo al contrario. Es que la persona que está con esa crítica, entonces no entiende lo que estamos hablando. Porque él está en la carretera de ratas, que todo el mundo está en tener que tener más y más y más, porque nunca es satisfecho con lo que tiene. Entonces él está en un ciclo vicioso de tener que tener más y más y más y más y nunca se satisface. Entonces mira a la gente que tiene poco y no entiende nada. Y entiende que el lado del cerebro religioso es simplemente para tranquilizar las masas, como dijo Marx. Es el elixir de las masas. Como para que la gente que no tiene que vivir una vida miserable, entonces le da un poco de religión para que se siente mejor con su sorteo de vida, digamos. ¿Se refiere a la religión? ¿Es el opio de todo? El opio de las masas. Elixir, dije. Sí, el opio. No, eso es así, tal cual como dijo, opio de las masas. Y nosotros estamos diciendo que no, es que eso es la mejor manera de vivir. Si uno recibe más de lo que necesita, bueno, más agradecido va a ser. Pero obviamente la escala de lo que se necesita y lo que es muy, muy flexible. Es como que En ese sentido. Lo que nos enseña también que tenemos que poner nuestro ishtadlut también, como no por el hecho de que esperar de que recibamos las cosas, Claro. que él está ahí, él está esperando que nosotros le pidamos. Bueno, o sea, no en Somchim Alanes significa que uno no, como vamos a ver un poco en este capítulo, uno no se siente en los laureles esperando que le caen las hamburguesas del Shemai. Tiene que ir a comprar una hamburguesa. No, pero ¿la hamburguesa viene completa o solo...? Claro. Yo nomás conozco uno que le pasó eso. Creo que fue Que le cayó una hamburguesa del Shemai. Mira, yo quiero una hamburguesa. el Yahu Anabí, que dice que los cuervos les traían pan y carne son hamburguesas. Ok. A veces lo que es más sencillo, ¿Y no lo llevaron bien? no solemos tener ese provecho por el solo hecho de que nosotros no se lo pedimos, porque él está ahí. Claro, ahora está muy. Lo que pasa es que. Cuando una persona siente que. En verdad, eso no es el tema, pero cuando una persona no siente que tiene suficiente. Bueno, Cuando no tiene. porque. Cuando ambiciona más. Ok, y también, o sea, imaginamos distintos escenarios. O sea, una persona joven está bajo yeshiva, yo era bajo yeshiva en Israel muchos años, en el Mir, qué sé yo. Yo creo que todo el año gasté $200. Muy poco. O sea, no, Nada. ¿quién ¿Al año? no necesitaba nada? Cuida Yo la estaba plata. feliz. ¿Ah? Nada, o sea, ¿qué necesitaba? O sea, estoy hablando que mis padres obviamente pagaron mi pasaje de vuelta a Estados Unidos cuando querían que la veo, pero aparte de la vivencia acá era como muy nada. O sea, comí en la yeshiva. Comí en la yeshiva, nunca comí dormía. afuera, dormí en la yeshiva, estudié todo el día. ¿Qué más necesitaba? Shabbat fui invitado y si no, comí en la yeshiva. Bueno, pero Un taxi de vez en cuando para ver un primo no sé dónde, no sé, algunos shekels en ese ¿en entonces. qué yeshiva estuvo, Rafa? A lo En mejor el Mir. estuvo en una top level. No, estudié en el Mir. Acá, por ejemplo, en vacaciones no hay seudot. ¿No? No. En vacaciones no te dan comida acá. Ajá, no. Entonces uno ya tiene que garpar. Bueno, ok, no, pero mira, no es tanto el ejemplo que quería decir. Estoy simplemente diciendo que no estoy diciendo que yo era un tremendo tzadik, pero estoy diciendo que afuera de Israel vivía otro estilo de vida, pero yo solo estoy tratando de decir, ¿cuándo empieza la sensación que uno no tiene? Cuando tiene que contestar por otros. Pues ahora tiene que sustentar una familia, tiene que la esposa. O ya vives o viviste de una manera mucho más, digamos, elaborada, mucho más, qué sé yo, con muchos recursos. Y esto te tocó profundamente como una necesidad tuya.
Entonces ahora que se cambia, entonces te sientes como que No tienes. te está faltando. ¿Qué? Pero objetivamente hablando, tiene para comer, tiene donde vivir, no está muriendo de hambre ni de alguna enfermedad, De frío, de calor. frío, calor. No, entonces, okay. Jacob vino en la Torah cuando está corriendo desde Isaac, entonces dice, aquí, por favor, dice, "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש". Estoy pidiendo solo pan para comer y ropa para poner. Eso me hace poeta. Para comer y ropa para poner. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se pide, ¿no? Jacob no está pidiendo un Lexus, no está pidiendo no sé qué. Está, ¿no? Eso es lo que pide un tzadik. Porque es capaz de apreciar lo que tiene. Eso que es lo único que estoy diciendo. Que las cosas que ejercen la presión, que hace la presión a nosotros, muchas veces no somos nosotros. Es porque el kavod, ¿cierto? Está inserto en un país o en una sociedad donde tener es un valor. Entonces tiene una gran casa, entonces te sientes menos si tiene una casa schlepper. Si no tiene un auto así grande, entonces empieza a sentir todas esas cosas. Uno es difícil salir de ese círculo. Claro, si uno no lo hace físicamente, a veces llegar a Israel te lo hace bien. A mí me lo hizo muy bien. Estaba aquí solo, no necesitaba nada, y de repente uno se da cuenta que puede vivir con nada. Y está feliz. Ahora, no quiero que eso suene como mal agradecido. En verdad, la yeshiva me dio, o sea, no es como me llegó de la nada, no es como, bueno, Hashem me apoyó como Elió a Naví en el desierto, no, me llevaba la carne. No, o sea, hay alguien que está pagando para esto. Llevaba la hamburguesa, pan y carne. Claro. Porque eso es una... Exacto. Ahora la yeshiva me dio la cosa, entonces no es como, bueno, entonces debería agradecer a la yeshiva. Y si apenas tengo un poco más recursos, también retribuir, remunerar, dar a la yeshiva para que lo hagan para otra gente. El punto es que... yo creo, o sea, yo vengo de afuera también, es porque no vivimos dentro de ese círculo. O sea, aquí no vemos que las cosas materiales son supremamente importantes. Son importantes, pero si las tienes, bien, si no las tienes, sigues adelante. O sea, es lo que yo estoy viviendo ahora. Yo vengo de un mundo de afuera, lo voy a decir así, vivía muy bien. Aquí, no, llegué sin nada, llegué sin ropa. Y comencé a vivir y veo que no me hacen falta cosas que afuera para mí eran muy importantes. Sí. Aquí ya no, aquí Bueno, voy viviendo el día a día. pero ves que es importante lo que dices porque está ejemplificando esa idea de que el entorno nos presiona mucho. Que la sociedad Y si tú vivirías en Ramat HaSharon, tengo que decir, Ramat HaSharon es uno de los lugares más costosos en Israel, empezaría a sentir lo mismo que sentiste afuera. Javier también. Javier, bueno, menos, porque no se ve ostentoso. O mamila. Ya, eso sí. A mí no me gusta Mamida para nada, de hecho. O sea, justo antes de llegar a la ciudad vieja, antes uno ve como marcas de esa cosa, es como uno siente que está en un mall en Estados Unidos. No sé por qué lo pusieron así. No, pero nosotros, perdón. Era una mikvah. En la antigüedad era una mikvah. En mamila. Mamida. O sea, había mikvah, una preparación para llegar a la ciudad vieja. Y ahora, Sara. Sí. Y ese marca el otro. Pero nosotros lo vemos porque nosotros ya lo vivimos afuera. Entonces, Sí. cuando lo vemos, decimos, ¿por qué lo hacen? O sea, destruyeron lo bonito. Sí, bueno. Pero para los que aquí nacieron y lo ven como, wow. Wow, qué desarrollo. Yeah. Exacto, es desarrollo para ellos. Bueno, trato de no pensarlo mucho. Yo también. O llegar a la libertad de otro lado. Pero el punto es así, que Parnasá, dice la Gemara, es algo que debe llegar fácilmente.
Lo que pasa es que en esa ecuación, Rabbi Eliezer nos está enseñando lo siguiente. Si yo te contrato en mi casa, te tengo que pagar, te tengo que sustentar. Tiene un empleado de casa, tiene que comer de la casa, no tiene que preocuparse de qué va a comer, porque está trabajando por ti, en su tiempo. Es su tiempo que te está dando a ti. Entonces nosotros, si obviamente estamos dedicados a eso, no solo que vamos a recibir lo que necesitamos, pero lo más probable es que vamos a convertirnos en gente, como dije, gente agradecida, gente que entiende las prioridades de la vida. Y por lo tanto no va a sentir Hashem roí lo echzar. ¿No? Como Mizmor de David, Hashem roí lo echzar. Es probablemente uno de los capítulos, uno de los versículos más citados por nuestros hermanos cristianos, ¿no? Dios es mi pastor, Nada me faltará. nada me faltará, ¿no? Eso es, ¿no? Citando Tehillim. Mizmor de David, Hashem roí lo echzar. Así, que uno siente que si en verdad uno está dedicado a la causa, uno siente como invigorado y fortalecido por la causa. No es que necesita otra cosa extrañas. A veces las cosas extrañas te hacen más peso. Es más difícil correr cuando tiene mucho peso. Claro. Dice Shmuel Hanavi, pueden llegar cerca de mi barrio, Shmuel Hanavi, donde se supone está enterrado, no sabemos exactamente, pero tiene un monumento ahí que se llama Har Shmuel. Alrededor ahí Shmuel Hanavi vivió. Y uno puede llegar a una tumba, hay una tumba ahí antigua y dice que es Shmuel Hanavi. Dice sobre Shmuel que ¿dónde estaba su casa? En Shiloh. En Efrat, en Shiloh, no sé. Bueno, eso está contestando la pregunta literalmente, pero el pastor dice ¿dónde estaba la casa de Shmuel? Encima de los hombros. Ya. Lo llevaba. ¿Qué? Beito y Mo, su casa estaba con él. Significa cuánto necesitaba. Lo que puso en la mochila. Y yo andaba haciendo shiurim y fortaleciendo a la gente. Si tenía una nebuá, era un líder de Bnei Israel. Entonces viajaba mucho con nada. Y nunca tomó nada de nadie, dice el Gemara. Como dice sobre Moshe Rabbeinu, Shmuel y Moshe tienen ese. Et shor mi lakachti, et chamor mi lakachti, como Shmuel. Nunca tomé nada de nadie, de Kijapain, nunca tomé. ¿Por qué no tomaba? Porque no necesitaba, nunca tenía, entonces suficiente. Entonces, dice desafortunadamente la última parte de Rabbi Eliezer, pero kipachti et parnasati. Pero si imagínate, la misma empleada de casa, que está en mi casa, y está mirando tele, o está mirando telenovelas, que si yo, mientras que debe estar limpiando el piso, entonces en ese momento le voy a dar un Pequeño sermón. Sí, claro, un salmón, Un salmón. qué sé yo, un almuerzo rico, qué sé yo. Estaba mirando telenovelas. Entonces nosotros que estamos andando en el mundo mirando telenovelas, entonces bueno, quizás empezamos a perder o por lo menos perder la noción de que Hashem nos está dando constantemente, o que en verdad empezamos a faltar. Nos empieza a faltar. Nos empieza a faltar. Okay. O sea, uno puede mirar a personas que están, por ejemplo, en la extrema pobreza y uno dice, no estoy mirando a ellos con ojos críticos, pero estoy diciendo que la humanidad en general ha perdido su camino. Cuando no perdemos el camino, somos parte del mundo natural, por lo menos. El Maharal va a empezar a decir que no, pero por lo menos partamos de ese mundo natural. Y en el mundo natural, una persona responsable que te hace, que te crea, te da para sustentarse. El siervo, si el siervo se muere es porque el siervo llegó a su fin para morir. Pero en general, un siervo que nace, los siervos del mundo, ¿tiene para comer? Sí, tiene para comer. Los zorros, ¿tienen para comer? A veces vienen a comer nuestra basura aquí en Israel. Pero tienen para comer, ¿no? Y no tienen que hacer grandes esfuerzos. Bueno, ¿por qué? Así es. Dios creó un zorro para que tenga para comer, no. Así es la naturaleza.
Entonces, eso en fondo es donde partió el Maharal la semana pasada, que lo explicamos en el primer perek, para decir que el ser humano, entonces, la expresión máxima del ser humano no es un ser humano que está andando, corriendo todo el día para sacar una parnasá. Eso no es la expresión máxima del ser humano. Eso es del mundo natural. El ser humano está mucho más allá que esto. Y eso es lo que vamos a explicar esta semana un poco más. Debería. Sí, la semana pasada empezamos a decir que Israel es un Adam de verdad, ¿no? Empezamos a hablar de esto la semana pasada, si lo tienen apuntes. Que Adam, la Gemara dice que Adam, estamos leyendo en la Torah de Adam, man, hombre, el hombre. El primer hombre, eso fue el nombre de la primera persona, a lo cual Dios invirtió todas sus fichas en él, ¿cierto? Adam era la cereza encima de la torta, claro, la guinda. Y toda la torta está hecho, construido encima, para llegar a la guinda, y eso es Adam, la máxima expresión de la creación. Boom. Y él dice en nuestra tradición que incluso tuvo una situación bien semejante a la situación eventual del pueblo judío, porque recibió también mitzvot. ¿Cuántas mitzvot recibió? 613. Adam Rishon. Fructificar. Uno con el positivo y negativo. La Ovda de Shomra. Negativo. Ovda de Shomra, dice el Pasuk. Fructificar y multiplicar. Bueno, todavía no. Ovda de Shomra, trabajar el gan, el Shomra y cuidarla para no hacer lo que no debe no hacer. No comes. Claro, una cosa, no come. Ahora, por supuesto, esto incluyó, estaba hablando de un mundo que no podemos tocar ni imaginar tan fácilmente, entonces estamos hablando de ideas ahora, pero en general, la idea de ese Eitzadat, el árbol de la sabiduría, era como una cosa que englobó todo lo que es bueno y todo lo que hay que no tocar, por lo menos hay que esperar para. Todo lo que representa la diferencia entre la creación de Dios y Dios. Porque, bueno, ahí voy a tomar otro viraje, pero importante, porque esa cosa que está tan mal entendido, Adam Rishon recibe un orden. ¿Cuál es el orden? No coma de ese árbol. ¿Y qué hace Adam Rishon? Lo come. La verdad es que una de las cosas más, o sea, ¿cuál es la respuesta que nos puede satisfacer un poquito? ¿Cuán diferente es Adam Rishon que Abraham Avinu, por ejemplo? Hashem le dice a Abraham Avinu algo súper difícil, como por ejemplo, sacrificar a su hijo. Sacrificar a su hijo va a ser más fácil o más difícil que no comer de un árbol. Es más difícil. Más difícil. Entonces hay algo que obviamente que uno tiene que, solo para partir la conversación sobre Adam versus, o sea, vis-a-vis el Eitzadat, ¿qué está pasando ahí? Adam y el Eitzadat. Entonces, es importante entender esto fácil, en una manera como, por lo menos a nivel de pshat, a nivel de simple, hay que imaginar, por eso es importante en nuestra conversación, Dios es todo, Dios es todo. Dios crea, significa que Dios hace espacio dentro de su existencia para el otro. ¿Se entiende eso? El Maharal va a hablar de eso también filosóficamente en otros libros. Entonces, eso se llama, en el mundo místico, se llama Tzimtzum. Contracción. ¿Qué? Contracción. Bueno, sea lo que sea la imaginación del hombre para entender esto, pero la idea de una creación significa que Dios hace espacio dentro de él para el otro. Ahora, ¿quién es el otro tan diferente de él
suficientemente diferente para que se siente su propia existencia. Para que sea consciente de su propio, como nosotros. Tú puedes tener Dios con un amigo muy cercano, siempre decimos, o no siempre, pero a veces como hablamos de eso, ¿cuán real es tu existencia versus la realidad de la existencia divina, de Dios? O sea, ¿estás seguro? ¿Cuán seguro eres que tú existes? Es una ilusión. No sé, o sea, de las cosas más reales en la vida es que tú existes. Yo existo. Au, eso me duele. Creo que estoy aquí, ¿no? A veces me tiene que, ¿no? Como a veces como empiezo a dormir, pero la punto de referencia de cada persona obviamente es su propia persona. O sea, yo nazco en mí, mi única punto de referencia soy yo. Pero Sócrates decía que pienso luego existo. Claro, hay distintas formas de cómo dimensionar esa existencia en base a su pensamiento, en base de what, su sentimiento, whatever it is. Pero el punto es que yo estoy seguro que yo existo. De hecho, me voy a enojar mucho si alguien me lastima o si alguien me quiere quitarme la vida, no voy a ser muy feliz. Porque es el único yo que conozco. No conozco otra realidad afuera de mí. Cuando uno es muy obviamente nace. El egocentrismo de la persona es absolutamente completo. El niño a las 2:30 de la noche va a gritar para comida. Y va a despertar a la mamá. ¿Y qué va a decir el niño? Oye, ¿qué te pasó? ¿Tú piensas que eres el centro del universo? Sí. ¿Y qué va a decir el niño? Sí, Sí. soy el centro del universo. Ahora tengo hambre, ahora tengo Exacto, da lo mismo, nada, Las 12, la Todo. 1, las 5, no importa Yo. la hora. Sí. ¿no? Entonces eso es lo que recién leímos en la Parsha. Ki yetzer lev Adam ra minu rav. Que después del diluvio Hashem dice que el ser humano está ra, no es tov. Ra es constricción, la maldad es lo que se constringe, y el tov es lo que se expanda. Right? Como Dios en la creación dice, Vayar Elohim et kol asher asa tov. Dios vio lo que hizo era tov, porque tov es lo que se expande, lo que multiplica, lo que hace, lo que da, lo que crea, es tov. Ra es lo que se restringe. Entonces Hashem ve al ser humano, Ki yetzer lev Adam ra minu rav. Un ser humano por naturaleza tiene esa maldad desde su nacimiento. ¿Qué es esa maldad? Lo que estaba hablando. Que el punto de referencia de todo es eres tú. Tú eres el centro del universo. Y nadie en esta pieza me va a convencer de otra cosa. Eres muy tzadik, poco tzadik. Todos ustedes tienen como punto de referencia tu existencia. De ahí nace. Esa maldad es después de comer. Sí, eso, hay que contrastar un poco la maldad que se habla de antes del diluvio, después. Pero el punto es que, bueno, eso no para nosotros ahora, pero el punto es que la maldad que habla Dios en términos del individuo, cada individuo nace de una forma egoísta, un segundo, y de ese egoísmo uno tiene que salir. Uno tiene que empezar a darse cuenta que la realidad del otro es igual de importante como la mía. Claro, pero es un ejercicio. Entonces, entender la existencia divina también es un stretch. Uno tiene que extenderse para entenderlo. Claro, entonces siempre como para ponernos verdad, no sé, hacernos verdad con nosotros mismos, siempre hablamos. Where is God? ¿Dónde está Dios en tu jerarquía de realidad? O sea, ¿cuán real como la existencia tuya o menos? Bueno, menos, pero ¿cuán menos? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo se sabe que tú tienes conciencia de Dios? Claro. ¿Cómo
¿Cómo sabes tú? Cuando tienes conciencia de el otro es como tú y es tan importante como tú. Bueno, eso es una forma de decir que la Torah está ahí para enseñarnos sobre la conciencia del otro, el otro que yo puedo tocar y vivir, como los padres. Por eso honrar padres, amar padres, honrarlos, temerlos, es muy parecido a la relación que queremos construir con Dios. Porque la Torah ocupa la experiencia propia del ser humano para entrenarnos cómo abstraernos y pensar sobre Dios en la misma manera, de la misma manera. Exacto. Entonces las cosas que tenemos es un gran laboratorio. O sea, yo veo a ustedes me ven a mí, ustedes ven a cada uno al otro. La manera que tú vas a reconocer el alma del otro y la existencia del otro y de una manera positiva, haciendo gesed, reconociendo, valorando el otro, con los padres, con los ex, es la manera que en base a eso va a poder conocer a Dios. Por eso todas las mitzvot de Ben Adam L'Chavero y todo esto, o sea, con la esposa, ¿no? O sea, nunca me va a mostrar una persona que es un drek entre nos, o sea, que entre personas. Drek es Yiddish para un digamos, no ejemplar en términos de sus relaciones entre humanas. Y me va a decir, pero es un super tzadik. No, nunca me va a mostrar una persona. Contrasta, si eres un rasha y eres un sadik, no, al mismo tiempo, no puede. Uno va en la mano del otro, porque en el minuto que empiezas a entender la existencia divina, empiezas a entender que tú no eres, no tienes el monopolio de esa existencia. Estás disperso, estás bien disperso en el mundo, etc. Y de hecho la Torah está ahí para encalzarnos, para entender, ¿ok? Perdón, tenía una pregunta. Sí, Bereshit 6 nos habla de que todo el pensamiento del corazón del hombre era de continuo mal. Y Bereshit 11, después del diluvio, nos habla precisamente de eso, de la maldad del hombre que quiso pelear con Dios haciendo la torre y después hacia los dispersa. Entonces, antes y después del diluvio se ve esa maldad. Que, como dice usted, la maldad hace que se achique y la bondad se extiende. O sea, lo top se extiende y la maldad achica. Sí, eso sí. El caso del Torre de Babel, yo creo que nos está enseñando una cosa un poco más particular, no solo sobre la maldad del ser humano, porque eso ya vemos antes del el egoísmo también, de ser un solo pueblo, un solo lenguaje, la torre que llegue hacia la cúspide de los cielos, pelear con Dios. Si somos dispersados, no nos perdemos porque sabemos dónde está la torre y no podemos salir fuera del cuadrante, etc. Claro. Ok, si quieres, vamos a conversar esto porque es un punto muy interesante, pero que quería llegar al fondo acá, que es el ser humano en Adam Rishon, primer hombre, está ahí en el jardín de Edén. Antes de avanzar aquí en Amaral, quería explicar lo siguiente, que cómo el ser humano se equivoca. Entonces, estoy tratando de explicar que nosotros también, con una mirada bien simple, pero bien verdadero, creo, bien verdadera, nosotros con la noción que tenemos de Dios, que Dios es todo, hace espacio para el otro, le da la posibilidad de existir y tener conciencia de su propia existencia dentro de Dios, como si fuéramos aparte. ¿Sí? Eso es la bejira, es la capacidad de elegir. Si yo puedo elegir contra Dios, no soy un robot, existo afuera de Dios. Así es nuestra sensación. Hashem quería que tengamos esa sensación, pero que no sea solo una sensación, que sea de verdad. Hashem no nos está engañando con la cosa. Nos dio independencia, digamos, de la manera más posible, como nosotros como padres tratamos de dar a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos tengan lo mejor. Si nosotros somos buenos, queremos que ellos también sean buenos, pero a veces hacen otra cosa. Sí, y en el minuto que dices, ya. Quería preguntarle, si nosotros percibimos el mundo externo, pero la percepción todo es interpretado, porque en realidad
ninguna información no penetra, no es dentro de nosotros. Todo esto es una interpretación. Mi pregunta es, ¿qué realidad es de verdad realidad? Porque funcionamos en una base de un algoritmo que le puso Hashem. Cuando Él ha hecho espacio dentro de Él, metió en nosotros un algoritmo. En realidad nosotros no percibimos la realidad, es una interpretación de realidad. Bueno, O de- eso es lo que lo voy a discutir con el Maral, que ojalá digamos a hoy, que no es así, no es que Dios, eso sería un truco, que Dios nos creó sin la capacidad de entender lo que tenemos que entender. O sea, o sea, el ser humano, a mí no me gusta llamarlo un algoritmo, porque yo no soy matemático y me suena como un robot, pero un ser humano, con la complejidad que tiene un ser humano, es un ser humano que puede llegar a ser como Moshe Rabbeinu. Es lo que dice el Ramban. Cada ser humano nace con la capacidad de ser como Moshe Rabbeinu. ¿Por qué digo Moshe Rabbeinu? Porque Moshe Rabbeinu, de todos los seres humanos que nosotros conocemos desde el principio, y quizás aparte de Adam Rishon, es la persona que más tuvo la realidad de Dios al frente dentro de su propia existencia. No es como que había Dios y él, sino que uno. O sea, él vivió como una representante fiel, por eso dice Eved Neeman, era un pedazo de Dios caminando. Bueno, eso suena como otra religión. Y es por eso que nosotros insistimos en llamar a Moshe constantemente un ser humano que se murió. Y que nunca mencionamos el nombre de Moshe en Tfilah, casi nunca decimos como los musulmanes dicen Allah y Muhammad su sirviente, nunca mencionamos Moshe en conexión a Dios, porque hay que reconocer que Moshe era un ser humano. En un minuto que Moshe no es un ser humano, entonces no sirve para un ejemplo de nada, para nadie. Pero dice Ramban, tú puedes ser Moshe Rabbeinu. Yo en cristianismo nunca le va a decir a alguien, tú puedes ser Como el colgado. Jesús, El Mr. colgado. Jesús. No va a ser, nunca va a ser Jesús. Bastante. Solo uno. Y nosotros estamos diciendo, no, Moshe era un ser humano que se murió, que vivió, y eso te exige a ti. Por eso lo usamos a él como ejemplo, porque sabemos que es un humano como nosotros. Es por eso decimos, podemos llegar a ser como él, porque era un humano igual que nosotros. No, pero la otra religión yo creo que también dice lo mismo. Podemos llegar, pero no. Sí, la otra religión sí dice un poco lo mismo, que el colgado estuvo en este mundo para estar como nosotros y asemejarnos como a él y que así humanizarlo y somos iguales. Para que las generaciones siguientes puedan simpatizar o puedan relacionarse con él. Ajá. Pero no es que es repetible, no es que esa cosa va a repetirse nunca en la humanidad. Es lo que estoy diciendo, entonces por eso lo llaman un Dios, porque eso lo consideran un Dios. Es lo que estoy diciendo, que tener Moshe caminando en el mundo como un pedazo de Hashem no es esa concepción. No. Es un ser humano, hace errores que casi nunca en la Biblia, ¿cómo se llama? Testamento Nuevo reconocen. Sí, reconoce que tuvo ¿cómo se dice? Sufrimiento, eso es lo que dice. Sufrió con eso, o tuvo una tentación, o casi, qué sé yo, pero nunca hizo un error. Es que si fuera un pedazo de Hashem no se puede castigar a sí mismo. Y él castigó a Moshe Rabbeinu. A la tierra prometida También. no entrarás, aquí te pararás y la verás. Nunca tuvimos un problema con esto hasta que llegaron los cristianos. Nadie pensaba que Moshe era un Dios hasta que llegaron los cristianos, pero después tuvimos que empezar a diferenciar. El punto mío es que Adam Rishon está ahí, en el jardín de Edén. Entiende Dios como nadie entendía, que nadie va a entender, o que es el Yitzir Kapo, como dice el Pasuk, es la obra de las manos, digamos, de Dios. Es la primera existencia consciente en la existencia. ¿Sí? Trata de ponerse en ese espacio para un segundo, como nada, cero, o sea, Dios está Perdón, Ra, es como el carpintero que entiende la estructura de la mesa, porque él la hizo.
Entonces el carpintero la mira diferente. Nosotros la miramos como mesa, pero él la mira en la forma que hizo la estructura. Bien. Entonces, Adam Rishon entiende la obra de Hashem, lo vea, está todo, y él es único. bien. Entonces uno dice, uy, ¿ese elefante para quién es? O para mí. Y esa planta para quién es? Para mí. Bien. Y ese Shamaim y agua, o sea, él es único en el mundo. Entonces obviamente, todo es para mí. Menos una cosa. Ese es el conocimiento que tiene el mar. What the heck? ¿Qué pasó en su cabeza? Una sola cosa. ¿No? What is that? Como recibe un mensaje especial, todo para ti, menos eso. Imagínate, yo te invito a una fiesta, es tu cumpleaños, tu aniversario, todo lo que quieras, tu matrimonio, te invito, está repleto con lo que se puede imaginar, impresionante. En la mitad, la mesa central, El pastel con la cereza. hay una... Ese no, el pastel con Eso la no. cereza arriba. Pero una sola ¿Quién? cosa. Claro, esa. ¿Quién en esta pieza no va a ser fijado? No va a tener una fijación de esa cuestión. Va a empezar a probar. A rodear. Tiene la base Pastel con la de cereza arriba. Mira, eso es lo que está pasando aquí en esta pieza, es la tensión que tú tienes que sentir cada vez que piensas o lees la Parashá de Bereshit. No es una, es muy entendible, en fondo, la nisayon, o la prueba de Adam Rishon. O sea, porque ahí empieza la filosofía. Estoy aquí solo. Todo para mí, eso es indiscutible. Ajá. Entonces, eso que no es para mí, también es para mí. Entonces, ¿cómo es para mí si me dice que no es para mí? Porque es cuestión de tiempo, No, pero no dijo ahorita. También es verdad que nosotros tenemos una tradición para incluso complejizar la cosa, que en verdad si Adam Rishon hubiera esperado un poquito, Eitz Hadat también hubiese sido para él, porque tenía razón. Porque tenía razón que todo fue creado por el hombre. Como nosotros estamos tratando de sentir lo mismo, a pesar de ser 9 billion people en el planeta, estamos tratando de sentir lo mismo, pero es muy Me abstracto. creo casi perfecto, Uno. no le puso Sablanud nomás a Claro, entonces él está. Perdón, pero si usted nos enseñó de que Hashem abrió un espacio dentro de él y dentro de él creó a Adán con el suficiente espacio que él se sintiera su propia creación, sintiera que él era él. Entonces ahí es cuando nacemos con el egocentrismo, porque tenemos tanta libertad y tenemos tanto poder de hacer tantas cosas que digo, todo lo puedo. Eso se aplica en todos los Y tiempos. seguimos trabajando. Pero volvemos a Adam Rishon. Adam Rishon en este momento, ¿cómo él explica a él mismo que la Eitz Hadat que Dios me dijo que no es para comer para mí, es igual para mí? Entonces, ahí empieza Yiddish Cup, ¿cómo se dice? Yiddish Cup, ¿sabes lo que es? La cabeza... A mover el cerebro, a funcionar el cerebro, a rodar. Dice así. ¿Qué pasa si igual voy a comer lo que Hashem me dijo que no hay que comer? ¿Qué va a pasar? No tenemos que tener mucha imaginación, porque de hecho eso es lo que el serpiente le dice a Javá. Veitem que Elohim, Yodei Tov Bara. Como Veitem que va a ser como Dios, que entiende la diferencia entre bien y mal. ¿Qué quiere decirse? Significa, Dios me dice que no hay que comer y lo como igual. ¿Qué tipo de expresión máxima va a ser si lo hago? Eso va a ser una expresión máxima de independización. Porque a pesar de que mi mensaje de Dios es de no comer, si lo como, va. Y eso es en verdad lo que Dios quiere. Que me libero completamente, porque al final
el regalo de Dios es de la existencia. Y esa existencia, cuando uno ejerce su libertad de acción, es sentido muchísimo más. Cuando uno llega a una conjetura, un crucijado en la vida y empieza a tomar una decisión, pero de verdad, a pesar de todo, y toda la decisión, es cuando uno se siente más vivo que cualquier otro momento de su vida. Entonces Adam Rishon dice, esa es la prueba. Suena como un poco chistoso para nosotros, porque nosotros conocemos el final. Y tenemos que explicar el lado de Dios. Pero el lado de Él se entiende, porque está diciendo, mira, toda esa obra para mí, toda esa obra para mí, para que yo sea independiente de Dios, para que yo sea como un Dios. Porque si yo soy un papá, ¿qué más quiero para mi hijo? Para que sea como yo, incluso mejor que yo. Mejor que yo, ¿no? Bueno, no es que Dios puede en eso, pero más, por lo más que Dios puede dar al ser humano es lo que le va a dar. Entonces, Adam Rishon dice, ya entiendo, Dios, entiendo, gracias. Eats it, lo come. Después, ¿qué pasa? ¿Ah? El ejemplo que usted nos dio de que en mi cumpleaños entro al lugar y usted me dice, todo es para ti, menos eso. Pero si eso está encerrado en el lugar, mi concepto es que todo es para mí. Exacto. O sea, ¿por qué me vas a prohibir si lo hiciste para mí? Exacto. Y está ahí. Entonces, si no es para mí, quítalo de ahí. Exacto. Pero ¿qué en verdad Dios quiere? La abstención. Porque elegir la abstención la hace aún mayor independiente, pero en Dios. O sea, en el fondo, cuando se independiza tanto que se puede justificar hacer justamente lo que Dios dice que no hay que hacer, es hacerte más inteligente que Dios. Claro. Al final. Y eso no es independencia, eso es egocentrismo. Bueno, pero se entiende la línea que no es tan fácil. Por eso cada vez que sabe, por eso yo acepté, esa tentación fue demasiado, a pesar de que no es directamente con el Maharal, pero cada vez que uno habla de esto, de Adam, por eso venimos, Adam, Hashem, en el Maharal está diciendo que Adam, el primer Adam, es como el prototipo de lo que es el Adam de Am Israel. Porque Am Israel, el pueblo judío, es ahora no una persona, porque una persona no puede poner todo por sobre los hombros como uno, pero una nación, sí, y por lo tanto se evolucionó en una nación que tiene que hacer el trabajo de esa Adam Arishon, que es, en fondo, estar en esa tensión constante de elegir y ocupar la libre elección para hacer lo que es difícil hacer, ¿no es cierto? A pesar de sentir lo que sea, la presión y todo eso, pero con eso uno siente cada vez más hombre, cada vez más existe, cada vez más independiente, casi como que está eligiendo, pero ocupar esa elección voluntariamente para hacer la voluntad de tu creador, porque si no estás saliendo de la realidad. Es que hacer el bien es más difícil que hacer el mal. Claro. Por eso dice, exacto, por eso dice que los mitzvot y la Torah fue entregado a Adam, que es Am Israel, porque Am Israel tiene la capacidad de mantener esa tensión, ese equilibrio en el tiempo. Y eso fue lo que dijo en la semana pasada, pero con otra más elaboración. Entonces, si Dios quiere, próxima semana sí, vamos a hacer. Sí. ¿Hay minjá de nuevo? La hora de la semana pasada era como en 20 minutos. Sí, más o menos. A la 10 más o menos. Ya, ok. Hay una... La hora en español es relativo. Sí.